radio oyentes, bienvenidos a La Mirilla. Hoy estamos tratando con otro sistema de video, a ver dónde buscamos, obviamente, llegar a la mayor audiencia posible. Así que si nos están viendo, pueden poner los comentarios con mucho gusto y después los subiremos a través de X. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Hoy hemos tratado de diseñar un programa totalmente distinto y nos vamos con las consideraciones de estatus de Donald Trump en naciones extranjeras y el contraste que hay con Puerto Rico. Ustedes saben que Donald Trump ha propuesto anexarse a Canadá como estado, anexarse a Groenlandia como estado, invadir el canal de Panamá y retomarlo y cambiarle el nombre al Golfo de México, lo que es una ridiculez total porque ha estado establecido en el derecho internacional y en la cartografía internacional ese nombre en el Golfo que bordea no solamente a México, sino también incluye a Estados Unidos y Cuba, la parte oriental, occidental de Cuba, pero pues Trump decidió que le va a cambiar el nombre, que no, nuevamente no puede hacerlo. La presidenta de México, Gloria Sheinbaum, le acaba de decir, no, yo no tengo problema, pero vamos a cambiarle a la mitad de Estados Unidos, todo ese territorio que era mexicano, hasta allá, hasta Oregón, vamos a ponerle, y Texas y todo eso, que eso se llaman los estados mexicanos. Esto se ha tornado realmente en un vacilón, pero no es un vacilón. Tiene una razón de ser. Y allá apareció Donald Trump retratado en la red social Truth Social de la familia Trump. Esto es una historia de AP, no ha salido en la prensa. Y dio un pindoletazo como turista a Groenlandia, que es territorio danés. Sus ciudadanos son daneses. Pero ¿qué pasa? Groenlandia tiene un gobierno independentista. Quieren separarse de lo que es Dinamarca. Y aparece el hijo de Donald Trump en un cambio, como si fuera un TikTok, pero en realidad, con 3 gatos. No se reunió con político alguno. No se reunió con miembros del Parlamento de Groenlandia. No se reunió con nadie de interés. No cogió grandes masas, de hecho, nada, absolutamente. Entró como entra una foca y hace así y ya. Y son videos patéticos. Inmediatamente, lo que es el equivalente a la congresista o la diputada de Dinamarca, de Groenlandia en Dinamarca, dijo, está loco. Si nosotros queremos la independencia de Dinamarca, ¿cómo nos vamos a anexar? Y la primera ministra de Groenlandia, que es independentista, dijo, pero ¿de qué está hablando esta gente? Además, le dicen, pero si Trump tiene aquí un tratado que le permite a Estados Unidos poner las bases que le dé la gana desde la Guerra Fría y hacer lo que le dé la gana en la defensa, y nosotros somos parte de la OTAN y seguiremos siendo parte de la OTAN y Estados Unidos es nuestro aliado. Recuerden que Groenlandia lo que tiene son 56,000 habitantes. Yo creo que Humacao tiene más habitantes, casi más habitantes que Groenlandia. Y esto es totalmente innecesario. Obviamente, el hijo de Trump fue a marcar territorio, a inspeccionar la mercancía, porque si hubiera una invasión de Estados Unidos a Groenlandia, entonces se forma un merequete en la OTAN, porque resulta que la OTAN ata a todos los estados miembros a la defensa mutua, pero si un estado miembro ataca a otro estado miembro, es decir, Estados Unidos a Dinamarca, entonces se forma
A lo mejor ese es el objetivo, no sabemos. Bueno, no les tengo que decir que en Canadá, tanto los conservadores como los liberales, todos los segmentos han dicho, está loco. Ay, nosotros no queremos ser americanos, no queremos que nos anexen ni ser Estado de la Unión Americana. Y en Panamá no les tengo que decir que todos los partidos políticos dijeron lo mismo, que la soberanía nacional de Panamá se respeta. Hoy hay una columna del prominente politólogo Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald y en el Miami Herald, donde dice, lo que Trump puede estar haciendo es dislocando las relaciones con todos nuestros aliados, particularmente con Panamá, que ha sido uno de los defensores más, después de que tumbaron a Noriega, más leales a Estados Unidos. Y no entendemos cuál es la locura. Lo que van a hacer es llevar a Panamá para defender su soberanía nacional, aliarse más a China, que es precisamente lo que no quiere Marco Rubio que ocurra. O sea, Trump se quiere anexar hasta el Golfo de México, que son aguas internacionales después de lo que es el mar territorial de cada una de las naciones que lo bordea. Y ha recibido un no. Yo les decía a ustedes, ayer parecía una locura, pero en realidad no lo es. No es una locura como tal. Trump tiene maña y Trump está haciendo esto, no es trolear nada más, no es bulear. ¿Qué es lo que anda? O sea, yo dudo mucho. Primero, para declararle la guerra a Dinamarca, necesita la autorización del Congreso. Y eso es un hueso duro de roer, aunque el Congreso sea republicano. Pero recuerden que el margen en la Cámara es de apenas 5 votos o 4 votos. Y lo mismo pasa en el Senado. Y lo mismo para declarar una invasión de Panamá, depende. Carter, Reagan, cuando le metió mano a Noriega, todo va a depender, como decía mi padre, de la dependedura. Y México, obviamente hay un problema con lo que son las fábricas chinas que vienen y se insertan y se incorporan en México con capital chino y dueños chinos, y entonces pasan como empresas domésticas en competencia desleal, domésticas del Tratado de Libre Comercio norteamericano, y ahí hay un desfase, y por eso la guerra de lo que son los aranceles y los impuestos a las importaciones y todo esto. Canadá, que no debe ser tampoco un asunto de lo que son aranceles. ¿Por qué? Por ejemplo, la provincia de Ontario, que es de las más grandes, las exportaciones casi de Ontario son 70% de Estados Unidos. Igual, y las importaciones también vienen de Canadá, pero vienen de Estados Unidos también. Todos esos estados, todas esas provincias canadienses al norte de los estados tienen relaciones comerciales, culturales y excelentes con la nación y con los distintos estados, desde Maine hasta Washington. ¿Cuál es el propósito? Tiene que ser entonces un propósito de seguridad nacional, como lo es el argumento de Groenlandia, que es nuevamente innecesario porque Estados Unidos tiene control del territorio para montar las bases y la defensa que le dé la gana, y que es parte del perímetro o el arco defensivo norteño, tanto de América con el Ártico como de Europa y los países nórdicos y la Unión Europea. De manera que nadie entiende eso. Lo de Canadá tiene que ser porque obviamente bajo el free for all que hizo Trudeau, permitiendo la entrada de miles de islamitas, de cientos de miles de islamitas a Canadá, no solamente hay un problema entre los canadienses por la frontera y la porosidad, sino hay un choque de cultura y se ha colado mucho terrorista.
Y eso puede estar en las preocupaciones de Donald Trump. La cuestión es que la moraleja, y ustedes dicen, ok, tráeme a Puerto Rico. Ustedes saben que yo siempre los traigo a Puerto Rico. La moraleja es la siguiente, y es bien sencillo. Hay más posibilidades en este momento que el Golfo de México, Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá sean estados que Puerto Rico. ¿Por qué razón? Mire, el color de nuestra piel. El color de nuestra piel. Eso es todo. Eso es lo que está detrás de esto. Él no le molesta a los nórdicos, no le molesta anexarse a Canadá, pero y volver a traer como colonia. Y eso plantea un problema que es una realidad. Puerto Rico, bajo el gobierno de Trump, está asentado en el coloniaje, y en la medida que vaya creciendo el independentismo en Puerto Rico, como está creciendo de forma desmedida, obviamente bajo un gobierno maguista republicano, más posibilidades hay de que si se crea una confrontación o un conflicto entre el nacionalismo puertorriqueño virulento y los Estados Unidos, más posibilidad hay de que nos separen. Eso es una realidad. Y usted dice, pero este me llevó por Groenlandia y me llevó por allá, por el Yukón y por allá, por Panamá, pero ¿dónde me trae a Puerto Rico? Pues precisamente. No podemos analizar lo que ocurre en nuestro patio, en nuestra casa, si no miramos alrededor y veamos el momento en que vive Estados Unidos, el momento en que vive el mundo y el momento en que están ocurriendo estas cosas. Porque esto es una realidad que los estadistas tienen que entender y que está ahí. Donald Trump, hasta hoy, todavía no ha llegado a ser presidente 2.0, hasta hoy, no ha sido el mayor aliado de los estadistas en Puerto Rico, a pesar de que hay un gobierno totalmente republicano de su partido. Y eso pues deja muchas interrogantes. Y lo otro es que el independentismo, ayer yo les dije que hay dos carreras, aquí hay dos competencias por el alma y el corazón de los puertorriqueños. La competencia del gobierno PNP tratando de cumplir sus promesas electorales y hacer la mejor gestión posible dentro de las limitaciones del coloniaje, de una buena gobernanza. Y por otro lado, la guerra ideológica que ha estado acrecentada y magnificada por el independentismo, que entiende que estuvo a un chorrito de ganar. Sí, ustedes dirán, no, 11%, 130,000 votos. Yo les recuerdo que Luis Fortuño ganó por casi 250,000 de votos y le borraron en menos de 4 años precisamente esos mismos sectores del independentismo, le borraron esa ventaja a punto de que Alejandro fue el que ganó la elección. Así que aquí las ventajas de 11 puntos, y más cuando nadie tiene mayoría ni cerca. Y esas dos, esa lucha paralela, pero con estrategias y objetivos totalmente diferentes, tiene que analizarse en el marco de lo que está ocurriendo con el gobierno de Trump. Y en el marco de que la estadidad se la ofrecen a cualquier hijo de vecino, después que sea blanquito, rubio y del norte, pero no se la ofrecen a mi patria mulata, pobre, de ciudadanos americanos. Eso es una realidad. Y con esa realidad tiene que trabajar el movimiento estadista puertorriqueño y el gobierno de Puerto Rico, que dicho sea de paso,
ha dedicado el 100% de su tiempo, desde que salió electo, al tema de los problemas sociales que afectan al país y ha dejado a un lado el tema del estatus por una razón, porque es obvio que el estatus no va a avanzar mientras el Congreso, en este Congreso republicano y con este presidente republicano. Eso es realpolitik, eso es un entendimiento, una concientización de la realidad que hay en este momento. Y por eso usted ve la gobernadora apuesta a lo que ella pudiera controlar dentro de los límites del coloniaje y promesa, que es la gestión administrativa. Pero por otro lado, hay otro segmento que está totalmente desbocado. Ya eso nos saca del tema de Groenlandia, del tema de Canadá, del tema del Golfo de México, del tema de la guerra tarifaria y del tema del canal de Panamá completamente. Nos pone justo en el tema de lo que está pasando en la guerra ideológica. Yo les dije y les dije ayer, de hecho desde el lunes lo vengo diciendo, desde el jueves pasado, que en este momento, dado el éxito que tuvo el independentismo y el separatismo en esta elección, colocándose como la segunda fuerza electoral, el independentismo, cuyo único propósito es llevar a Puerto Rico a la independencia del socialismo, incrementó sus esfuerzos por convencer a más puertorriqueños a ir a la independencia y a la separación. Y les decía también que la intervención de Bad Bunny, que es probablemente el empresario más poderoso, más influyente y más grande que tiene el independentismo, aparte de George Soros, que fondea aquí a organizaciones independentistas a millones de billetes también, que eso no era casualidad. Y le decía esta mañana al hermano Normando que lo que pasa es que aquí la campaña electoral no ha terminado, nunca terminó. Esto es una continuidad, esto es solamente un interregno. Es, en cierto sentido, no es ni tan siquiera un time out. Es que ahora la campaña se traslada al PNP, a la gobernanza y a tratar de retener los votos que obtuvo en noviembre. Y, por otro lado, el independentismo y lo que son los telediarios revolucionarios de Puerto Rico, porque no cabe la menor duda de que no hay que haber estado en la Luna o a lo mejor en Marte para no enterarse de que las cadenas de televisión americanas en Puerto Rico, el Canal 2, el Canal 4, el Canal 11, están de lleno metidos en la política de izquierda y son los principales órganos de propaganda, lo que constituye una violación de su fideicomiso de obtener licencia como broadcasters en beneficio del interés general. Y han llegado al punto donde ya ni se esconden, ni tienen careta, ni tienen absolutamente nada, al punto de que pusieron al portavoz mayor de la independencia en Puerto Rico, Bad Bunny, como periodista. Y yo les decía a ustedes, no culpen a Bad Bunny. Yo como estadista quisiera que los estadistas tuvieran miles de Bad Bunny. Gente que ponga el dinero, que ponga su prestigio, que ponga su talento al servicio del ideal. Pero no lo tienen. No lo tienen por dos razones. Porque el estadoísmo, al igual que el estadolibrismo en Puerto Rico, están como los tres monitos y están en negación, al igual que la patronal. Aquí todo el mundo está en negación. Pasó la elección, pasó el susto, ganó el PNP y todo el mundo back to business. Business as usual. Y como yo le decía a un hermano esta mañana, esto no es usual and it ain't business. ¿Ok?
porque esto es otro juego. Y el mejor ejemplo de eso es el comportamiento del periodismo en Puerto Rico. El periodismo en Puerto Rico es un periodismo revolucionario. Y en ese contexto, las narrativas del periodismo a través de los telediarios, a través de los periódicos, hay una realidad. En Puerto Rico no hay un solo canal de televisión estadista. En Puerto Rico no hay un solo canal de televisión ni tan siquiera estadolibrista. En Puerto Rico no hay un solo periódico estadista y el único que es popular es El Vocero. Todos los demás son independentistas. Eso es una realidad. De estaciones de radio, pues hay una estación como esta que es mixta, pero el resto de las estaciones de radio, en su vasta mayoría, son independentistas también. Y cuando vamos al empresariado, el empresariado apoya esas líneas editoriales. Esa es otra realidad. Y son realidades con las que tiene que trabajar tanto el PNP como el Partido Popular, porque esto se comieron al Partido Popular. La primera chernita que se comieron los independentistas es al Partido Popular. Pero están en negación también. Dicen, no, ahora con Pablo José, eso vamos a pilar. Pablo José se va a comer. ¿What? No, tenemos 38 alcaldías o 39 alcaldías. Vamos a pilar. El PIB no tiene una sola. En serio. No, tenemos 4 legisladores. Mire qué bueno. O 5. No necesariamente. El Partido Popular está en negación absoluta ideológica. Primero porque no tiene ideología. Porque se la quitaron. La ideología del Partido Popular fue la fábrica de independentistas que ha hecho. Y en segundo lugar, porque sencillamente no ofrecen alternativa a lo que es el clamor por el cambio que hay. Y cuando vengamos, vamos a analizar precisamente el mensaje del odio racista, xenofóbico y por razón de nacimiento que están promoviendo los medios de comunicación siguiendo el mensaje de Bad Bunny, la cargadera que le hicieron a Juan Dalmau y que le están haciendo a Eliezer Molina, y cómo ello constituye una serie de problemas que van más allá de la gobernanza, que si no son atendidos por el Partido Popular y por el PNP, que es el regente, se los van a comer vivos. Yo no estoy diciendo que se los van a comer vivo necesariamente. Yo estoy diciendo que si no atienden y no entienden la realidad histórica y las realidades sociales y comunicativas que existen en este nuevo Puerto Rico, entonces van a perder los dos. Todo ello asumiendo que miren para el otro lado y piensen como piensa la patronal. Business as usual. Aquí no ha pasado nada, camarada. Con eso cierro el video. Hoy tengo a Gregorio y a Mario Ramos en el estudio. Y quiero ahora ponerle el marco a lo que fue la presentación, que ya por cierto la subí a Twitter. La propaganda de la prensa puertorriqueña a todo el discurso de Bad Bunny, que es un discurso de odio al americano, de xenofobia al americano, hoy está resumida en Noticel. Debí tirar más fotos. Álbum y documental de Bad Bunny que advierte sobre un Puerto Rico amenazado y la penetración extranjera. Dice la historia de Noticel, tiene magia la experiencia del astro de la música urbana. Y nos dice que Bad Bunny, que es ya
miembro de la delegación de noticias de el telediario revolucionario del Canal 4 de Guapa y de Jimmy Arteaga, advierte el peligro de la influencia y presencia de los americanos. Fíjense la locura de esto. Guapa Televisión, sus dueños son americanos. Su gerente general, Jimmy Arteaga, es creo que peruano o ecuatoriano. O sea, no es de aquí. Y dice Bad Bunny que los americanos están matando esencialmente en términos de la cultura puertorriqueña, el idioma español y hasta la genética del puertorriqueño. Porque si usted se casa con una rubia del norte que nació en Connecticut, usted está alterando los genes puertorriqueños y el ADN puertorriqueño. Y están afectando nuestras costumbres. Y nos han invadido. Y nos han desnaturalizado. Y nos han convertido en una cosa horrible donde cobramos 14 pesos por un sándwich en una panadería puertorriqueña. Y nos quitan las tierras. Y nos desplazan. Y nos comparan hasta el sapo concho en peligro de extinción. Ese diálogo del sapo concho de Jacobo Morales. Es una cosa, ¿sabes? Tétrica, ¿no? El problema es que esto es un mensaje tan odiante como maten al PNP o que se mueran los viejos. Pero es más, esto es un mensaje xenofóbico y racista en contra de todo el que no haya nacido en esta tierra. Claro, salvo que tenga sangre puertorriqueña a la hipotenusa, ¿verdad? Completa. Pero si no tiene sangre puertorriqueña, lo que le demuestra es supremacista. Es un mensaje supremacista completamente. Esto tiene un doble pespunte. No solamente porque está generando violencia ya, y ha generado violencia. La amenaza de matar a la gobernadora, como el video que demuestra cómo en estos bandidos empiezan a hostigar personas que nacieron en los estados, que no son puertorriqueños, en Rincón, y les tiran los muebles para afuera y se los extrayan a todo lo que da. Les demuestra a ustedes no solamente un curso que presagia el regreso de la violencia política, de las confrontaciones violentas y del terrorismo en Puerto Rico, y el fin de la convivencia que tuvimos después que arrestaron a los macheteros en los 80, sino que también presagia un problema para los 6 millones de puertorriqueños de la llamada diáspora que vivimos en el continente. Porque en la medida en que este mensaje se proyecte, que es la idea, se está proyectando, hoy Bad Bunny está en Jimmy Fallon y se va a proyectar, de que nosotros los boricuas no somos americanos, de que resentimos toda nuestra relación con Estados Unidos, de que esto es un abuso, de que no queremos al americano, que no queremos esto. Eso se va a convertir en una contrarreacción racista y xenofóbica en los Estados Unidos contra los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos y que tenemos derecho a vivir en cualquier lugar del continente. De manera que esto tiene es un arma de doble filo. No solamente rejoroba y descajona al puertorriqueño en la isla porque promueve más de prejuicio contra el que vive en la isla, sino que encima de eso repercute en contra de la vasta mayoría de los puertorriqueños que viven en el continente, que tuvieron que salir corriendo de la colonia y que por persecución o por falta de empleo o falta de... Esto es bien interesante y ese mensaje se ha convertido en la línea editorial del Canal 2, en la línea editorial del Canal 4 y la línea editorial del Canal 11, y en la medida en que se ha convertido en fábricas generadoras de odio y pregoneras de odio, violan
su licencia del FCC. Y si el gobierno de Jennifer González, si la legislatura de Tomás Rivera Schatz, si el comisionado residente de Puerto Rico no entiende lo que está pasando, entonces que venga Dios y lo vea. Esa es la conexión, al punto donde están dispuestos a darle la estadidad a los esquimales, a los inuits en Groenlandia y en Canadá, pero no a los puertorriqueños. Ahí estamos. Cójanlo por ahí, Gregorio y Mario. Pues mira, muy buenas tardes a ti, Luis, a Mario y al público que nos escucha. Feliz año nuevo a todos, es la primera participación este año en el programa. Mira, vamos a empezar con lo siguiente, y es que nos tenemos que dar cuenta, yo creo que los estadistas aún todavía no han internalizado una cosa, y es que esto no era un asunto de una campaña, esto es una lucha por el alma de Puerto Rico. Esto es una lucha que ellos ven constante y que ellos vieron, los independentistas, vieron que se abrió un poquito una ventana, o bastante, y la van a capitalizar, y la estrategia es que la campaña nunca pare. Eso lo hemos notado ya, que el mensaje, incluso en muchos aspectos, el mensaje es mucho más fuerte y mucho más agresivo que el que había previo a la campaña, que se diluía en gran medida en que había cierto balance de distintos mensajes. En segundo lugar, yo quiero expresar que es repugnante, repudiable y censurable el método y los argumentos que están utilizando para promover su ideal, al cual tienen derecho, pero no bajo esos términos. Coincido completamente contigo en que es xenofóbico, que es peligroso y que es totalmente irracional. Fíjense lo irracional que es. Tenemos una persona que no vive en Puerto Rico, que cada vez que ha salido en televisión, es en donde él sale mayormente es en programas en los estados, que salía y le gustaba pasearse con actrices americanas, no puertorriqueñas, como novias, que así fue que obtuvo su fama y que está viniendo a Puerto Rico a llevar ese mensaje. Imagínense si por un segundo en Puerto Rico cambiáramos el mensaje y cogiéramos ahora y aparecieran 200 personas frente a casa de Calle 13 o a casa de Bad Bunny en Los Ángeles a decirle que se vaya de allí, que él no es de allí, que está hablando español y que aquello allí que lo que hay que hacer es hablar inglés y que allí solamente puede vivir la gente de los Estados Unidos. Se formaría una histeria en Puerto Rico. Porque el problema que hay en Puerto Rico es que al reírle el chiste históricamente a este tipo de argumentos, no solo se cae en un doble estándar, sino también se ha promovido la idea de que en Puerto Rico no hay racismo y que se puede decir cualquier cosa siempre y cuando esté atado al interés político de la izquierda de Puerto Rico y que no hay límites. Y yo estoy de acuerdo contigo, lo que están haciendo los medios es promover un mensaje por el cual se han cancelado miles de carreras, utilizando el término que se utiliza popularmente en los estados. O sea, eso no lo permitiría ningún medio. Un medio que saliera ahora mismo una persona a decir en los estados que se vayan los puertorriqueños de los estados porque hablan español. O que se vayan los mexicanos. O que se vayan los mexicanos, sería cancelado inmediatamente. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Otro tema. Mario, te planteo esto. Ajá. ¿A ustedes no les parece curioso que las fuerzas principales que están llevando a Puerto Rico a la independencia son todos de afuera de Puerto Rico? Sí. George Soros, el multimillonario asqueroso que fondea instituciones independentistas en Puerto Rico. Bad Bunny con su empresa, ¿verdad?, de afuera. Vamos, y que vive afuera. Vamos a los canales de televisión, todos extranjeros, dirigidos en su mayoría por extranjeros. Fíjense, no tocamos ahí la intervención de lo que son los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses de Puerto Rico. Y aquí como que todo el mundo anda dormido. Mario. Sí, mira, Luis, yo lo que veo es una ola
una ola de este tipo de discurso en contra del PNP. Recuerda que es la tercera elección que el PNP gana consecutiva, nunca se había dado eso. El único partido que había logrado eso fue el Partido Popular y fue en los tiempos de Luis Muñoz Marín, y hace más de 60 años. Y se ve el discurso, ¿verdad? Yo no, y este discurso va a ir creciendo. Ya a Jennifer le están haciendo los ataques de rigor y los ataques que vendrán. Y ahora, en el caso de Bad Bunny, que es parte de ese discurso y lo están usando como punta de lanza por el poder de convocatoria que él tiene, pues fíjate, deben leer unos comentarios del dramaturgo Roberto Ramos Perea en Facebook sobre la figura de Bad Bunny, muy bueno. Y él la coge y la deconstruye y la esbarata. Y también del intelectual cubano Mauricio Escuela, así es que el apellido Escuela. Bad Bunny y el Lobo no entienden de lucha de clases. Y entonces tú tienes un personaje como Bad Bunny, que ese nombre es una variante del nombre Bugs Bunny, del muñequito. Es un nombre en inglés, es un nombre que ha participado en programas y películas en inglés, y que habla del peligro que está pasando Puerto Rico, pero no se da cuenta o no reconoce que en Cuba hay una modalidad brutal de usar la bandera de los Estados Unidos. Y en Cuba se ha discutido ese fenómeno, piragüero, en carro, en balcones, en carteras de mujeres, en tenis, en ropa deportiva. Usar la bandera de los Estados Unidos es una moda en Cuba. Los dólares que se usan en Panamá en nada han afectado la personalidad cultural del panameño. Entonces, como dijo Roger, el antropólogo e intelectual mexicano Roger Baltra hace poco en una entrevista en el periódico El País, que hay encuestas que dicen que el 58% de los mexicanos preferirían que México fuera un estado de los Estados Unidos. Y entonces se olvida Bad Bunny que según las estadísticas del censo en los Estados Unidos, en los hogares de los Estados Unidos se hablan 380 idiomas. Pero aparte del inglés. ¿Sabes qué? Yo entiendo que si ustedes entran en el contenido del mensaje odiante, xenofóbico, racista, discriminatorio de Bad Bunny, ganó Bad Bunny y ganaron el Canal 2, el Canal 4 y el 11. Es que, no, Luis, nosotros no estamos entrando en eso. Nosotros estamos desmenuzando. Es más, nosotros los estadistas tenemos más que argumentos para desmentir y rechazar y derrotar ese discurso. O sea, te he dicho unas cosas aquí que son totalmente contrarias al discurso de él. O sea, que nosotros vamos a hacer como un Hawái o peor que un Hawái. Mira, tú publicaste 2 libros sobre la estadidad en el 84, libros extraordinarios, insuperables, donde en el capítulo que tú le dedicaste, o el grupo llamado Grupo de Investigadores Puertorriqueños, sobre Hawái, la descripción sociológica que ustedes hacen explica, ¿verdad?, el fenómeno pues hawaiano. Y aquí se olvidan que lingüistas como Rubén de Rosario, de creencia independentista, lo dijo muchas veces, que la estadidad no significaba, no afectaba en nada al idioma. El mismo José Luis González lo dijo en su libro Nueva Visita al Cuarto Piso. Pero aquí están usando ese discurso, que es un discurso demagógico, y es un discurso que... Supremacista, no, es racista, supremacista, odiante. Y que escamotea, es tendencioso y escamotea la verdad. Y que ya ha generado violencia, ¿ok? Vamos a entender eso. Pero o sea, Luis, los principales promotores de violencia en Puerto Rico son los canales 2, 11 y 4. Lo que yo creo que la gente tiene que ver más allá del mensaje es lo siguiente. El pueblo se tiene que dar cuenta que el sector independentista es incapaz de hacer una presentación convincente al pueblo de Puerto Rico sobre los méritos de la independencia. E históricamente
han tendido a utilizar exclusivamente el factor emocional, y hay distintos tipos de emociones que utilizan. En algunos casos es un llamado al orgullo patrio, y en muchas ocasiones lamentablemente es el odio, la xenofobia, no solo contra los americanos, sino con toda persona que venga a Puerto Rico y que tenga algo, que ellos entiendan que tiene algún tipo de relación positiva con los Estados Unidos. Pero miren, si es que más claro que las relaciones históricas que tienen con los dictadores comunistas de América no hay. Ese es el mensaje de esos dictadores, el mensaje que ellos van y presentan en esos países, y es el mensaje que quieren traer aquí de distintas formas. Siempre lo han hecho a través de las artes, porque casualmente hay un sector importante de los artistas que se relaciona con este tipo de ideales. El problema que hay en Puerto Rico no es que sean independentistas y no es que utilicen aquellos recursos legítimos que entiendan, es que este tipo de mensaje no es legítimo. Porque el mensaje que lleva a la violencia, el mensaje de acabando unas elecciones donde independientemente hayan crecido, hubo un mandato expreso del pueblo de Puerto Rico, que ni siquiera se hayan tomado una semana para hacer un acto de contrición y analizar lo que había en Puerto Rico y reconocer la voluntad del pueblo, y lo que vengan es al mes y medio a presentar este tipo de odio, es, como dije, repudiable y censurable. Y yo estoy igual que tú, que yo creo que el Partido Nuevo Progresista tiene, y el Partido Popular, y el Partido Popular, pero yo del Partido Popular no lo espero. Yo sé que lo tiene, pero no lo espero de ellos, pero tienen ante sí los recursos que tú mencionaste, porque la utilización de los medios de comunicación que están regulados federalmente y son fideicomisos al servicio de toda la comunidad. Para ese tipo de discurso no es un fin ni un uso legítimo. Sí, fíjense una cosa, este panel los miércoles me permite a mí, por ser probablemente el más académico, hacer cosas que obviamente los demás paneles son paneles estadistas, fuertes estadistas, pero yo noto, Mario, un alto grado de negación de que eso no puede ocurrir frente a lo que son los números contundentes del plebiscito. Sí. Frente a lo que son los números contundentes del crecimiento vertiginoso de la independencia del año 12 a hoy. Y noto eso, noto una resistencia. No, eso no puede pasar aquí. No, eso no va a pasar acá. No, ganamos por 133,000 votos. Estamos al frente. Todo está bien. Y vamos a gobernar bien, como si la gobernanza buena, que ha sido siempre la característica del PNP, sirviera de algo en la reelección. No hay enemigo pequeño, y hay casos en la historia. El Partido Popular ganó por más de 200,000 votos en el 64 y el PNP en el 96 y en el 2008 por más de 200,000. 130,000. Sí, 130,000 ganó. Sí. Fue la ventaja, más o menos por ahí. Sí, 125,000 sacaron más de 1,000,000 de votos. Esa fue la gran barrida azul. Y ambos partidos en la elección siguiente perdieron las elecciones. O sea que eso no garantiza nada. Y el problema es que sí hay una especie de negación en el PNP, y no se trata del actual liderato. Es que, Luis, es que como que es una cuestión ya cultural en el PNP, es una cuestión que es así. Entonces necesitan a veces en la historia unos golpes para que tengan unos jamaqueos, y aún así sigue esa costumbre de subestimar, Luis, los acontecimientos. Se quejan de los telediarios, y anoche hubo un encontronazo, me parece a mí, muy meritorio, de la gobernadora con los periodistas de los Rayos X. Sí, yo lo vi. ¿Ok? Donde la gobernadora, que sigue el estilo de Tomás Rivera Schatz en términos de que se da a respetar, y le descajona los embustes y los bulos de los periodistas puertorriqueños, no se deja intimidar. Sencillamente demuestra, o sea, los PNP se quejan muchísimo del periodismo y de las estaciones de televisión y todo eso, pero eso no se puede tocar. A pesar de que son fideicomisos públicos, eso no se puede tocar. No. Le tienen terror a bregar
con el tema. Y esos son temas que aquí se tocan. A mí me importa un bledo, para el cará, el día que se acabe, se acabe. Luis, pero no hay tema tabú en Puerto Rico. El problema que hay en el movimiento estadista es que se cree que estamos jugando todos bajo las mismas reglas y que todos los procesos son exactamente iguales. Y la realidad de el proceso hacia la independencia, el proceso a la estadidad son en su esencia totalmente distintos y dependen de estrategias y de procesos radicalmente distintos en primera instancia. En segunda instancia, yo creo que el estadista no se ha dado cuenta que a los independentistas no le importa quién tenga la mayoría, porque es que ellos no reconocen la legitimidad del ideal estadista. Y si no lo reconocen, no van a reconocer el proceso democrático. No les importa. Y en esa medida, aquellos que se limiten a decir no, nunca van a tener la mayoría en Puerto Rico, no están entendiendo de qué se trata este juego. Y esas son las mismas personas que permitieron y dejaron el espacio abierto para que lo que comúnmente en Estados Unidos se le llama como la guerra cultural, los independentistas calladitos, instituyeran una serie de ideas y le metieran al puertorriqueño en la cabeza una serie de ideas que son las que estamos viendo en los telediarios, en los programas de televisión, en las campañas de promoción de todas las compañías. Que luego se asustan antes de las elecciones. No, por eso. Son los comerciantes los primeros propulsores de la separación de Puerto Rico al hacer ese tipo de auspicia. Pero vamos a hacer la pausa. Hay unos patrones de la gobernadora más o menos ha hecho 27, 28 nombramientos en 3 bandas. Les recuerdo que los nombramientos se deben hacer antes de que comience la sesión legislativa, la primera sesión el próximo lunes, porque si no, tiene que esperar a que lo confirmen. De manera que todos los nombramientos que requieran consentimiento del Senado van a estar hechos mucho antes del lunes que viene. De los 6 nombramientos de ayer, 6 tienen experiencia de segundo nivel en agencias. El promedio de edad de los nominados está entre más o menos 34 y 38 años. Nombró a Ángel Pantoja en Hacienda, que había estado en segunda fila en Hacienda, conoce el departamento Inside Out. Nitza Irizarry en trabajo, que como abogada laboral también conoce el sistema laboral Inside Out. A Sebastián Negrón Richard en el DEC, que por cierto fue el jefe de personal de la Junta de Control Fiscal, por lo tanto dará o tiene conocimiento de lo que son las medidas de crecimiento económico de la Junta de Control Fiscal y sus informes. Ángel Cruz Nolasco, transporte público, que fue supervisor de líneas en energía eléctrica. Héctor Vázquez Muñiz, que tiene 40 años en el periodismo deportivo y es uno de los defensores mayores del deporte criollo. Y ha nombrado un total de 9 mujeres de 27 nombramientos. Y hay unos que sí tienen continuidad, pero es que no son personas de primer nivel o de ¿verdad? Secretarios o jefes de agencia de Pierluisi, sino gente que trabajó en segundo nivel bajo las administraciones de Luis Fortuño o Ricardo Rosselló. En eso son funcionarios que le dan continuidad. Por ejemplo, el secretario de Educación, el secretario de Hacienda, que es de segundo nivel, ciencia forense, familia, porque ya Susi había trabajado anteriormente en áreas similares, la de turismo, el de Itza García, que va a ser la que va a correr prácticamente el gobierno de día a día, asistiendo a Domenech. O sea, hay una gran variedad. Me parece, yo hubiera esperado más mujeres viniendo de una mujer, pero Jennifer González no se limita por esas cosas. Cójanlo por ahí. Ajá. Pues mira, Luis, yo coincido en que el gabinete, primero que nada, representa en su gran mayoría personas
que a pesar de tener la experiencia y tener toda la preparación académica, muchos de ellos no habían fungido anteriormente en ese tipo de posición, o sea que en ese sentido sí hay una renovación gubernamental. Yo creo que hay varios nombramientos con un potencial increíble, y creo que es importante que le demos ese espacio a la gobernadora y que se le dé el equipo que ella ha pedido para establecer su política pública. Yo creo que una de las cosas que más desde mi punto de vista positiva he escuchado recientemente es el mensaje de la gobernadora de que esto no era un asunto de grandes obras, sino que esperaran un gobierno que funciona bien, y es algo que habíamos discutido anteriormente en este programa, que no era necesario traer un gabinete para ejecutar obras gigantescas como en el pasado, que no es que no eran necesarias, pero que en este momento lo que necesitamos es que el gobierno vuelva a operar, que vuelvan a operar las cosas bases, que sea un gobierno de orden, de procesos claros, y que nos lleven a transicionar este proceso que estamos estancado, de que no hemos logrado salir de la quiebra y que hemos seguido en gran medida todavía arrastrando en algunos aspectos las prácticas que quizás eran típicas de otra época y que no responden a los intereses actuales. Y en ese sentido yo creo que esa mezcla de profesionales que ella está trayendo, muchos de ellos jóvenes y personas con definitivamente gran experiencia, tanto a nivel privado como público, deben ayudarla en esa dirección. Obviamente, como siempre, los vamos a estar evaluando y esperemos que cumplan con ese cometido. Pero me parece muy halagadora las movidas muy halagadoras. Fíjense que aquí no hay, y vamos a establecer un diálogo, o sea, sin turno. Aquí, Mario, no hay superestrella. Hay gente con vasta experiencia, pero no hay superestrella, y con excepción del que está a cargo de Pritco, no hay nadie que venga directamente del sector privado, ¿ok? Es básicamente gente que tiene un historial, no larguísimo, porque no son viejos, sino un historial ya de experiencia en el sector público. Pero no hay superestrella. No, para ella lo que está demostrando con esto es que la verdadera superestrella es el servicio público. Y eso es loable. Ahora, Luis, ella está cumpliendo lo que prometió. Ella prometió que en cada agencia iba a haber una persona nueva. Yo me acuerdo cuando ella anunció aquello, que aquel anuncio, eso fue como una jugada de ajedrez, y después entonces Pierluisi cometió el error, dio el resbalón de llevar a un programa de televisión un montón de jefes de agencia, creo que fueron 12, y lo que hicieron con eso fue que, ¿sabes?, metieron las patas, como dicen en la calle. Pues ella está cumpliendo lo que prometió y lo está cumpliendo al dedillo. Además, ella está demostrando también, con muchos de estos jefes de agencia que han estado en el gobierno en posiciones no de la más alta jerarquía, pero sí de jerarquías altas, donde ellos conocen la agencia. Y eso es bueno, porque ella también está contando con el personal de carrera, que es lo que se llama en derecho administrativo público la memoria histórica de la agencia, que en el cuatrenio pasado, pues como que hubo una especie de menosprecio a ese tipo de empleados. Ahora, vamos a coger un caso en particular, Luis. La nueva secretaria del Trabajo, Nisa Irizarry. Yo a Nisa pues la conozco a su esposo Marcos de la Villa, y Nisa fue juez, 12 años creo, pero fue juez. Fue directora de recursos humanos de la compañía de turismo. Yo tuve que trabajar mucho con ella, yo trabajaba en turismo, bregar con las dos uniones obreras, con los convenios colectivos, con las leyes laborales, muchas cosas. Después fue la creadora y la primera directora de la OATRH, la agencia del empleador único. Tuvo que ver con la ley orgánica y tuvo que ver con aquella ley 26 del 17, que fue una ley enmendatoria de esa ley que creó el andamiaje laboral del gobierno. Y también fue directora de recursos humanos del recinto de Río Piedra por un tiempo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y después se dedicó a litigar
lo laboral, derecho administrativo, daños y perjuicios, y civil en lo general. Y también llevó casos de derecho penal, porque ella también fue juez municipal y tuvo que ver casos penales ahí. O sea que yo creo que es un nombramiento excelente. El Dirán Torres Montalvo para la Fortaleza igual. Ahí hay un linaje de él, porque el abuelo de él, Tomás Torres Muñoz, fue ayudante de don Luis Ferré como gobernador y después como presidente del Senado. El papá de él ha sido toda la vida servidor público, y la mamá también servidora pública. O sea que yo creo que han sido buenos nombramientos. Tengo que corregirme, no es solamente 9 mujeres, es 10, porque hoy ustedes saben que nombró lo que era un secreto a voces, que iban a nominar a Josué Colón, el director ejecutivo de Energía Eléctrica y uno de sus asesores más cercanos en términos de energía, como director de la APP, la P3, y como el nuevo zar de energía. Y en sustitución a Josué Colón, nombra la primera mujer en dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica, que es, me parece, Mari Carmen Zapata Acosta. Para que ustedes vean, 10 mujeres ya nombrado. ¿Okay? Luis, una de las cosas importantes, y yendo al aspecto que Mario mencionaba de la memoria institucional, una de las situaciones, por llamarlo así, que se dio en el pasado, fue que vinieron muchas personas al gobierno que eran tecnócratas, con personas con tremenda preparación, cero experiencia en el gobierno, y que estaban renuentes a aceptar la naturaleza particular de una operación de gobierno. Y en ese interés de querer operar como la empresa privada, que hay aspectos que son adecuados en términos de eficiencia y eficacia que uno puede, ¿verdad?, traer de la empresa privada, yo creo que ignoraron la realidad y la naturaleza de lo que es el gobierno, que tiene unas particularidades que no siempre encaja dentro del proceso privado. Y en ese sentido, en aquellos momentos, esas personas aislaron al gobernador de no solo del pueblo, sino también del andamiaje gubernamental. Lo enajenaron en gran medida. A muchos de ellos les preguntaba y les decías, mira, tienes que atender esta situación. ¿Y cuál era la contestación? No, yo no soy político. Yo opero esto como una empresa privada, y nosotros dentro de cierto contexto, de nuevo, no hay problema con eso, pero no puede llegar al punto de enajenar al gobernador. Tiene que haber esa comunicación efectiva con el empleado de carrera, con la realidad de lo que es un servidor público y con las tendencias tanto intelectuales como operacionales de la empresa privada. Y yo creo que en ese sentido, al menos preliminarmente, porque obviamente lo juzgaremos en su momento por sus gestiones específicas, ha sido efectiva la gobernadora. Estas personas, todas, no solo tienen experiencia dentro del aspecto gubernamental de muchos años, sino que muchos de ellos en determinados momentos ya también han participado de la empresa privada y traen adecuadamente esas dos perspectivas. Y yo creo que eso va a ser bien importante, y que es reflejo también de la personalidad de Jennifer, que es una persona que sí está abierta y que cree en de la gobernadora, ¿verdad?, con todo el respeto, que sí cree en esos principios de libertad económica y sí tiene esa apertura al mundo privado, pero que es una funcionaria pública consumada y que conoce bien lo que es necesario para que funcione el gobierno. A mí me gustó mucho como le contestó anoche a Valeria Collazo en Rayos X, diciéndole, cuando Valeria le dice, oiga, y esa querella que hay en recursos naturales contra sus suegros, porque supuestamente cortaron unas ramas, una de lo que había en la flora y fauna de la parguera. Y la gobernadora le dijo, ningún secretario va a continuar con lo que hizo el otro. Ese caso fue una patraña, que lo dijimos aquí, fue fabricado y es un caso político y no va para ningún lado. Sí. Así que eso, la gente
Se quedó tranquilita, se metió el jabo entre las patas Valeria Collazo y no dijeron ni pío. Un caso ayer. político, Luis, dentro del mismo partido. Sí, sí, qué terrible. Sí, según han habido demandas, hubo una, creo que fue en el 80 y pico, de discrimen político dentro del mismo partido. Y de la casualidad que fue una administración del PNP, la segunda administración de Carlos Romero Barceló. Y hubo otro durante la administración del alcalde de Guaynabo, que estuvo del 69 al 72, dos casos que llegaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Le pido perdón a todos porque no me acuerdo de los nombres de los casos. Lo que alegaban era que habían cortado mangle. Exacto, pues de discrimen político, eso ahí tú tienes un ejemplo de lo que es un discrimen político dentro del propio partido. Tú sabes que Luis, perdonando, tú sabes que me resulta interesante de lo que tú contrario, traes, vamos a dialogar. de la contestación que ella da a los periodistas. Es que lamentablemente para nosotros durante los pasados 4 años, y yo lo entiendo, esa es su personalidad, pero esa personalidad extremadamente respetuosa del exgobernador para con los medios y deferente permitió que se propagaran ciertas ideas falsas y que se propagara un discurso en contra de los estadistas y se viera como que había un ambiente de permisibilidad hacia la persecución hacia los estadistas, socolor de que no queremos incomodar a nadie o no queremos que los medios estén en contra de nosotros. Y yo creo que es importante para cualquier gobernador, si bien hay una función de la prensa y si bien tiene que mantener una relación buena con la prensa, también es importante que se establezcan límites desde el principio. Y en ese sentido, yo creo que es muy relevante que la gobernadora de Puerto Rico esté dispuesta, y no lo hizo faltando el respeto, de establecer límites del principio de lo que se va a aceptar y de lo que no se va a aceptar. Fíjate en el que discurso los trató de usted. Sí, pero fíjate, y los Luis, para en seco. Déjame darte una base sobre esto. Hace 30 años o 25 años, cuando Pedro Rosselló por primera vez, después de haber perdido, se les enfrentó. Dijeron que era violación de la libertad de prensa, que cómo iba a haber un gobernador que les cuestionara y que los detuviera y que eso era un gobierno opresor y todo eso. Eso era cuando la prensa era rey y reina. 25 años después, la prensa en Puerto Rico está desacreditada como la institución más corrupta de Puerto Rico. Por lo tanto, y fíjense que el estilo de Fortuño, el estilo de inclusive Ricardo Rosselló, era un estilo, y de Pierluisi, de sumiso frente a la prensa. Correcto. Jennifer adoptó el estilo de Carlos Romero Barceló, el estilo de Pedro Rosselló, el estilo de la propia Wanda Vázquez, que los paraba en seco, ¿ok? Y el de Tomás Rivera Schatz, y dijo, no, aquí se acabó el abuso. Y está enseñándole a sus funcionarios, cuando un periodista le venga con una pregunta cargada, o con una premisa falsa, párelo, corrígelo con mucho respeto y usted le da la otra versión. Y deje y permita que le permita a usted hablar. No se intimide. Y esa es la lección que le está dando a sus funcionarios y a sus políticos cobardes en la legislatura y en las alcaldías. Y fíjate, Luis, ella en esa entrevista, Jennifer, lo que hizo fue levantar la bandera de la precisión del lenguaje, porque al venir la periodista y jugar con las palabras, ¿sabe? Como para sacar una contestación errónea o para ponerla contra la pared. No, Jennifer cogió y dijo, aquí, o sea, levantó la bandera de la precisión del lenguaje, que ser precisos en el lenguaje es importante en todo. En una conversación, en una entrevista periodística, en un escrito ante el tribunal, en todo, la precisión del lenguaje es bien importante. Y eso fue lo que hizo la gobernadora ayer, levantó esa bandera de la precisión del lenguaje y por eso los periodistas tuvieron que entonces respetarla. ¿Ustedes saben quién pagó los platos rotos por ser flojón con la prensa? Willy Villafañe. Willy Villafañe se dejó intimidar y le tenía miedo a los periodistas. ¿Por qué? Porque él confundía la gimnasia con la magnesia. Sí. Muchos de estos políticos dicen,
bueno, yo tengo que ser suave a todo lo que da y no, para que no me... Al contrario, estos periodistas lo que hacen es, si te mordieron la primera vez y te dejan morder, te van a devorar la próxima. Luis, y eso es lo que no muchos de ellos se dejaron intimidar por lo que la prensa terminó haciéndola Pedro Rosselló y pensaron que siendo sumisos, como tú dices, o siendo extremadamente elegantes, no les iba a pasar nada. Condescendiente. No les iba a pasar nada y que le iban a permitir gobernar tranquilamente, y eso no es correcto, porque eso no es reconocer que hay un sector que, si bien la prensa tiene que ser incisiva, hay un sector que en Puerto Rico en particular está comprometido con un ideal en particular y con una agenda en particular, y que no tienen reparo en, siempre y cuando el candidato o el funcionario sea estadista, en irse hasta las teleras para hacerlo quedar mal. Y en la medida que no haya líderes estadistas fuertes, como demostró ser la gobernadora, entonces lo que crea no es un ambiente de tranquilidad, por el contrario, se envalentonan y acrecentan su hostigamiento a los distintos funcionarios estadistas. Y como tú dices, yo creo que eso ella le demostró, le dio el mensaje a su propio equipo de que no se falte respeto, pero que saquen la cara y se defiendan, que es esencial hacerlo, y que defiendan su gobierno, porque la capacidad del gobierno de ejecutar su obra va a depender de eso. Si tienes miedo, no vas a poder ejecutar la obra, porque todo lo van a escudriñar, cualquier cosa van a sacarla de proporción, y uno, si va a la defensiva en un gobierno y en un sistema como el de Puerto Rico tan polarizado, es incapaz de lograr los cambios que Puerto Rico necesita. A mí se me hace que esto va a ser un cuatrienio bien confrontacional con la prensa, porque la prensa no tolera que los contradigan, no tolera que los corrijan, a pesar de que es dos vías. El periodista tiene derecho a hacer la pregunta cargada, pero quien responde tiene derecho a contestarle y corregir la pregunta y la premisa. Y ellos no están acostumbrados a esto, porque estaban acostumbrados y están acostumbrados a que en sus salas de redacción no los regañan, no los corrigen, hacen lo que les da la gana, y es lo que se llama el buleo. O sea, son guapetones de barrio. Y eso, me parece a mí, de lo que yo he visto con Jennifer González y con Tomás Rivera Schatz, se va a acabar si los legisladores del PNP y los alcaldes y los funcionarios de gobierno asumen la misma política. Accesibilidad, pero con respeto. Que sí, son dos vías. Y eso en cierta medida, fíjate, parece contradictorio, pero en cierta medida eso fortalecería la base del PNP y se convertiría tendría ambos, Tomás Rivera Schatz y Jennifer González, un respaldo monolítico de su base. Y fíjate, Luis, el PNP históricamente es el partido que más enemigos tiene. O sea, el PNP tiene de enemigo a la prensa, tiene enemigo a los demás partidos políticos, tienen enemigos a instituciones privadas como a la sociedad civil. Sí, como bueno, yo no sé qué es eso, eso se lo inventaron la sociedad civil, pero sociedad civil claro, somos todos. Tiene bueno, ponle los colegios, todo lo que hay, los académicos. El colegio de abogados, sectores de la banca, el sector industrial, incluso en el sector religioso, muchas iglesias que favorecen la independencia, y tú tienes el arzobispo de San Juan. Y entonces, pues, dos cosas sobre esto. Tú sabes, el desprestigio de la prensa lo que ha hecho es que y esto es un fenómeno mundial, Luis, lo de la prensa. En Estados Unidos, la encuestadora Gallup hizo el año pasado una encuesta sobre la estima de muchas instituciones en los Estados Unidos por parte del pueblo. La prensa salió mucho peor que la policía. ¿Sabe por qué? Donald Trump le enseñó al mundo a confrontar la prensa. Exactamente. No a quitarle su libertad, sino a enfrentar sus bulos y sus prejuicios y su odio. Y otra cosa, Luis, no es Donald Trump nada más, es Javier Milei, la Meloni, es medio mundo ya, Orbán,
ya todo el mundo, entonces los pintan como autoritarios. Y los como pintan dice, como dictadores. como dice Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo, las redes sociales han creado lo que él llama el periodista ciudadano. Todo ese montón de gente que comentan, contradicen a los periodistas, a veces presentan evidencia irrefutable contradiciendo al periodista. Y entonces eso son cosas que se dan. De hecho, también vemos, hace un tiempo atrás, el Nuevo Día. ¿Te acuerdas aquel capitán de la policía que le metió un puño a un tipo frente a la fortaleza porque el tipo vino y lo agredió? Ese mismo día por la tarde, el Nuevo Día reseñó esa noticia con un título cargado en contra del policía. Luis, sobre 4,000 personas comentaron la noticia. Yo leí como 1,000 y pico, pero 1,000 y pico bajito. Me di a la tarea de leer eso. Bueno, es que... Salvo una. Todos los comentarios eran a favor del policía. Hay una degradación en la cultura, la educación, la civilidad, los valores, lo que es la decencia en el nuevo producto que está saliendo de las escuelas de comunicaciones hace 20 años. Y esa degradación, porque son madrazas de soldados ideológicos, no son escuelas profesionales de enseñar periodismo objetivo, respetuoso, es otra cosa. Esa degradación que yo vi en mi libro de hace 30 años, La dictadura de la prensa, está ahí. Y hoy en día no tienen el respeto de la población por eso mismo, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni a nivel global, porque han sido unos abusadores y continúan abusando de su libertad. Mira, Luis, ¿verdad? O ningún funcionario puede convertirse tampoco en una caricatura de sí mismo, y a lo que me refiero con eso es que tampoco uno abusa de eso, pero yo creo que es bien importante reseñar que las figuras que dentro del Partido Nuevo Progresista más han defendido el pueblo estadista y por lo menos han demostrado su fidelidad son aquellas que precisamente han salido a defender a los estadistas en determinados Los que hemos momentos. confrontado a la prensa, hemos pagado caro, hasta con el exilio. No, yo estoy claro de eso. Pero siendo el Partido Nuevo Progresista el partido más grande, al menos ahora mismo, la realidad es que yo creo que, y tras la campaña pasada, que yo creo que, aunque todavía todo el mundo no la ha internalizado completamente, abrió algunos ojos, yo creo que es importante que los estadistas, de cara a lo que sabemos que viene estos 4 años, la líder del partido sea una persona fuerte que esté dispuesta a sacar la cara por ello. En la medida que ella lo haga y lo demuestre, no solo sus funcionarios lo van a hacer, sino yo creo que el pueblo estadista también la va a respaldar en esa gesta y se va a sentir con el valor y con el respaldo necesario para seguir ¿verdad? Para ir tener una participación mucho más activa que la que quizás ha tenido en los últimos años. Alguien me escribe aquí, no hay que boicotearlos. Yo no creo en los boicots, señores. Mire, es bien fácil. Usted sencillamente se informa por las redes sociales y por los medios. Yo leo cuanto periódico y medios respetables hay, de izquierda y de derecha, hay en la mañana. Me enteré. En Puerto Rico, oigo a Noti1, oigo a todos mis compañeros, me entero rápidamente, leo, tengo que leer por necesidad toda la prensa puertorriqueña, ¿verdad? Pero en la noche, yo no prendo un televisor local, yo puedo ver jugando pelotadura, puedo ver como anoche lo que es los rayos X, pero porque tengo que hacerlo. Pero todo lo demás, no. Yo de noche, para eso yo pago, mire, yo pago por Netflix, por Hulu, por Amazon Prime y vivo tan feliz de noche. Yo me desconecto y el que quiera ver el canal 4 y el canal 2 lo ven. Es tan barato, mire, Hulu lo que vale 9 pesos y usted está toda la noche, le dan una serie, una película nueva y tengo Apple TV. No tengo que recurrir al boicot. Exacto. Yo sencillamente busco medios alternos. No, yo soy igual que tú. Yo de noche, Luis, lo único que hago es dormir e ir al baño, más nada. Y leer libros. Y leo, eso sí.
Leo Sí, mucho, sí. yo leo mucho. Tú eres un ratón de biblioteca, solo sé yo, como Garriga Picó. Se leen todo lo que aparece. Sí, sí, sí. Pero esas notas, de nuevo, el programa nuestro es un programa tabú. Y es un programa porque discutimos los temas que nadie se atreve a tocar. Vamos a hablar un poco de Venezuela. Se va a formar, y esto lo reportó Noti1, el único medio, la de Dios es Cristo, porque el presidente electo en la elección de julio se la robó el narcoasesino presidente Maduro, o no presidente, el narcoasesino bichote que dirige Venezuela, Maduro. Edmundo González viene ya directito a República Dominicana y se van a formar, va a venir armado para regresar. ¿Armado con qué? Con la paz y con expresidentes de todo tipo para regresar a su patria. Ya le secuestraron al lo que es el yerno, al igual que a María Corina le secuestraron su familia. Vamos a ver si el gas pela o no pela. Regresamos ya mismito. Greg y Mario, vamos a regresar al patio del gallinero. Les expliqué al principio lo que está pasando, la respuesta a los intentos de anexión de Panamá, de Groenlandia, de Dinamarca, de Canadá, y la ripota de la presidenta de México sobre el canal de Panamá, sobre el Golfo de México y la guerra tarifaria. Ahora les añado otro elemento más que también incide sobre la política puertorriqueña. El presidente electo de Panamá, de Venezuela, que les robaron la elección, viene a República Dominicana de hoy a mañana y se va a reunir con los principales expresidentes de América Latina, de los países libertarios y de España. Van a abordar un avión. La toma de posesión es el próximo viernes. Maduro, que se robó la elección, va a juramentar su tercer término de 6 años, o sea, se autoperpetuó. Y viene el avión lleno de expresidentes. Esto acaba de salir hoy en la tarde, que van a escoltar a Leopoldo para que tenga salvoconducto. Hoy Noti1 acaba de reportar, y no estamos vacilando, de hecho el expresidente colombiano Andrés Pastrana anuncia que el grupo de expresidentes va a escoltar a Edmundo González, perdón, no Leopoldo, Edmundo González, en su intento de regresar a Venezuela y tomar la presidencia el 10 de enero. Van a acompañarlo de las Américas lo que es el expresidente mexicano Felipe Calderón, el expresidente boliviano Tuto Quiroga, la costarricense Laura Chinchilla, los panameños Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso, y los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Wow. El narcodictador asesino Maduro y su secuace de sicario ha amenazado con tumbar el avión. Interesante. Y Marco Rubio el domingo le advirtió a los militares de Venezuela: no se metan, no obedezcan órdenes. Eso quiere decir que Trump y Marco Rubio le tienen, y todo esto preparadito, una sorpresita. Vamos a ver cómo reacciona, porque Trump no asume el poder hasta el 20. Vamos a ver cómo reaccionan a todo esto. Gregorio Pues mira, y Mario. Mira, Luis, en primera instancia, yo creo que uno de los asuntos que había pasado en Venezuela en las pasadas elecciones, las pasadas 3 elecciones, donde había cierto avivamiento público para derrocar el gobierno, más allá de cualquier tipo de fraude que ya nos tienen acostumbrados en los gobiernos dictatoriales. Yo creo que en determinado momento
los líderes cometieron el error de cuando estaban en el momento más crítico de la lucha, no quiero decir que echaron para atrás, pero se dieron el espacio. Por diversas razones, a veces no hay el respaldo internacional que uno necesita para hacer el tipo de movidas que se está anunciando hoy. A veces uno reconoce algunas debilidades internas o que no tiene la capacidad de entrar a ciertos sectores del gobierno, como es la rama militar. Pero yo creo que eso ha tenido el efecto de por mucho tiempo, independientemente de los reclamos que hubiesen, darle cierta, no legitimidad, pero cierto espacio al régimen para reclamar legitimidad y reclamar que estas personas en su momento eran meros agitadores o que se convirtieron en meros agitadores. Yo creo que con los riesgos que conlleva para la seguridad personal de él y los demás líderes, aunque yo creo realmente que sería una locura que tumbaran ese avión por las implicaciones. Pero eso es otra área de conflicto, ¿ah? Claro. O sea, pero yo creo que es importante. El vecindario va a estar ardiendo. Panamá, México, Canadá, Groenlandia, el Golfo y ahora Venezuela también. Pero fíjate, Luis, ahí yo quiero diferenciar las dos cosas. En el caso de Venezuela, lo primero, yo creo que es importante que se dé ese movimiento, y yo sé que los riesgos que eso trae para la seguridad de todas esas personas y para la seguridad del pueblo, porque la realidad es que siempre que hay un levantamiento social, siempre van a haber personas afectadas y obviamente uno no quisiera que eso pasara. Yo creo que en cuanto a los otros casos, aunque coincido en algunas apreciaciones tuyas, yo creo que lo que Trump está haciendo muy a su manera, ¿verdad? No estoy diciendo que esté de acuerdo 100%, pero muy a su manera, yo creo que es estableciendo un tipo de Monroe Doctrine, en el sentido de que el mensaje que está mandando es que la medida, independientemente si eso cumpla con los fines o al final del camino sea contraproducente, yo creo que el mensaje que él está tratando de enviar a todos los vecinos y a aquellas personas que aquellos países que tienen control sobre áreas estratégicas a nivel de defensa y comercial globales, es que en la medida en que no se ajusten o por lo menos que no compartan las políticas de Estados Unidos, o favorezcan a China, o favorezcan o sean antagónicos a las políticas de Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a asumir un rol y unas medidas que históricamente no estaba dispuesto a asumir, o por lo menos hace más de 100 años no estaba dispuesto a asumir. Y en ese sentido, independientemente de si yo esté a favor o no, yo creo que ese es el propósito. En el caso de Venezuela, yo creo que es importante que se dé este proceso, porque de lo contrario quedan finalmente como una vez tú tienes prueba fehaciente, más allá de toda duda razonable de que lo que hubo es un fraude, es necesario que ese sacrificio, lo que está anunciando que haga el líder, lo haga. Yo creo que es importante y que eso va a traer unas consecuencias en la región, y yo creo que las medidas que Trump está anunciando, independientemente nos parezcan ilógicas, van dirigidas a llevar ese mensaje. ¿Ustedes están dispuestos a regalarle el canal de Panamá a los chinos? Pues yo voy a retomar el canal de Panamá. Si ustedes van a dejar el polo disponible para el tránsito aéreo ilimitado, pues yo voy a tomar el polo. Canadá, me vas a poner, vas a seguir con las políticas estas que son contrarias a las políticas de los Estados Unidos y México, pues yo voy a asumir la posición, que obviamente tiene un elemento belicoso y que pues no sería lo ideal en muchos aspectos, pero estamos trabajando de verdad con la forma de histórica de Donald Trump de hacer política internacional y sabemos que no es muy convencional, para decir poco. Bueno, Mario. Mira, Luis, estamos ya bien. mismo nos dicen que van a anexarse, qué sé yo, a Palomino o a las Vírgenes Británicas o algo así. Sí. Pero fíjate, yo lo que veo en esto de Trump es Trump está apostando a la seguridad nacional. O sea, en el caso de Groenlandia, hay que hacer un poquito de historia. Durante la Guerra Fría, el Polo Norte fue un escenario de prácticas militares, especialmente de submarinos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Lo que separa a esos dos países, digo, fuera del estrecho de Bering,
pero lo que separa a esos dos países es el casquete polar. Y entonces, después de la Guerra Fría, ese lugar sigue siendo un lugar geoestratégico. O sea, porque más ahora como está Rusia con este señor Putin, que tú sabes, es una persona beligerante, una persona que invadió a Ucrania y que ha hablado también de la posibilidad de usar armas nucleares. Y entonces yo por eso entiendo que Trump está apostando a la seguridad de los Estados Unidos. Igual pasa con el canal de Panamá. Y en el canal de Panamá hay más una cuestión de economía, una cuestión económica, que también es parte de la seguridad nacional. Porque ambas, una va a la par con la otra. Y en ese sentido yo creo que Trump pues está apostando a eso. Y en el caso de Venezuela, pues vemos que la comunidad europea, los Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, vemos el espectro de izquierda y de derecha al unísono con esta situación de Venezuela. Fíjate que los Estados Unidos lo que está tirando son unos pequeños dardos sobre esta situación. Estados Unidos no va a descartar la intervención militar porque esto es una situación, la de Venezuela, que tiene repercusiones no solamente en el Caribe, también en Latinoamérica. De hecho, Luis, una persona que tenía amistad contigo, con Juan Manuel García Pasalacua y con Franklin Delano López, pero que murió, Robert Pastor, tú te acordarás de él, seguro. Él creo que fue a una presentación de uno de tus libros. Él publicó un libro a principios de los 90 titulado Ripple, y él lo que planteaba ahí es que cuando hay una controversia política grande en el área del Caribe, eso prácticamente obliga a los Estados Unidos a intervenir primero políticamente, y si no puede resolverlo políticamente, a través de militarmente. Y no te extrañes que que el próximo caso de esa manera sea el caso de Venezuela. Bueno, les tengo también otra de las noticias que quiero comentar hoy. Ya está certificado Eliezer Molina. Ahora le corresponde, claro, hay un caso en la corte que es bien cuesta arriba, pero una vez certificado tiene que juramentar, y el único juez de las cualificaciones de los miembros de la legislatura es el Senado. Ahora el destino de Eliezer Molina como político electo está en las manos de Tomás Rivera Schatz y la delegación del PNP. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué va a pasar? Pues mira, ajá, perdona. No te preocupes, dale ahí, Mario, tranquilo. Bueno, sí, Luis, está en manos de Tomás Rivera Schatz, pero Tomás Rivera Schatz, el liderato de él es en su delegación, aunque sea el presidente del Senado, porque si este señor hace unas cosas, el Senado tiene la potestad él es el juez de sus propios miembros y tiene la potestad de expulsar, pero hay un % que va más allá de la cantidad de miembros que tenga el partido de mayoría. Y en ese sentido, si el Senado, si se iniciara un proceso de expulsión, como pasó con Nicolás Noguera, pues entonces tendrían que buscarse votos de los otros partidos, del Partido Popular. Yo no sé si el del PIB, los dos del PIB, estarían dispuestos a una expulsión yo creo que no, no, obviamente no lo van de este señor. Pero por lo menos si con el Partido Popular pues podrían conseguir la mayoría constitucional. Lo que quiere decir que va a ser un circo todos los días. No, él sí. Ahora, si la mala conducta y el desorden se torna tal, lo sacan completamente. No, lo sacan. Recuerda que esto es un payaso que está dispuesto a trabajar hasta overtime. Este hombre, eso es payasería día, mañana, tarde. O sea, estamos hablando de dos posibilidades, sí. ¿Verdad? Posibilidad número 1, que inmediatamente determine que no llena las cualificaciones porque tiene récord penal o porque no ha rendido planillas o todo eso, que fue lo de Nicolás Noguera. Sí. Y la opción número 2 es que le den cabulla
y que jorobe a todo lo que da y lo graben y lo expulsan por interferir con la labor legislativa. Sí, Pero mira, yo lo que creo es, más allá de todas esas posibilidades que yo reconozco, ¿verdad? Yo creo que lo que Eliezer Molina va a darse cuenta es que no es lo mismo uno grabarse cuando uno quiere, con todo planificado y como si fuera un show, que ser un funcionario público, independientemente que no tengas límites o escrúpulos para decir cualquier cosa. Yo creo que esa transición no siempre es tan fácil. La hemos visto en muchos casos de personas que pasan de comentaristas y luego quieren ser políticos, o personas que entran a la política y cuando tienen que hacer esa transición de pasar de ser la persona confrontacional y controversial a tener que asumir algún tipo de rol institucional, se les hace sumamente difícil y no quedan necesariamente bien ante el público. Yo creo que Tomás Rivera Chats no va a permitir en el Senado, con las reglas que él tiene disponibles, que le conviertan aquello en un circo. Eso estamos claros. Número 2, yo creo que ahora cambian las reglas del juego para Eliezer. Ahora tiene que someter informes. Ahora tiene que someterse a todo el escrutinio, no público, porque sabemos que en ese lado puede hacer cualquier cosa y la prensa le va a dejar pasar el 99% de las cosas, pero tiene que someterse a las agencias federales, a las agencias fiscales, que históricamente no lo ha hecho porque muchas de lo que él ha hecho es hacer show en sitio y nadie sabe de dónde vienen los recursos, nadie sabe quién está con él, nadie sabe por qué escogió ese sitio, pero una vez tú asumes una posición pública y hay unos requisitos, tú no puedes hacer eso, y en esa medida yo creo que él va a darse cuenta, quizás al principio no, pero eventualmente él va a darse cuenta que no es lo mismo estar en la playa gritando que estar en el hemiciclo. Esto se me parece mucho a mí y con esto acabo. Históricamente a mí todo el mundo antes de una deposición, un juicio, un testigo que uno tiene, siempre, y lo digo por experiencia, tú los preparas y la persona está, olvídate, me los voy a comer vivo. Pero no se dan cuenta que en esos procesos hay unas reglas que le dan una ventaja a la persona que te está deponiendo o te está contrainterrogando a ti. Y en la medida en que tú trates de ser más confrontacional o trates de aplicar la misma estrategia de la persona que te está interrogando a ti, usualmente pierdes porque la otra persona tiene una ventaja. Sí. Y hasta que las personas que yo he visto, aquellas personas más inteligentes y más sagaces, cuando van al momento de una deposición, muchas veces se tienen que quedar callados y quedan mal, porque las reglas establecen un proceso que le da la ventaja a unas personas y que tú no estabas preparado. Y en este caso, la mayoría parlamentaria tiene unas ventajas claras en el discurso que se lleva, sí, en el orden, en los fondos con los que opera una oficina, sí, en cómo se conducen los procesos, etcétera. Y yo creo que él se va a dar cuenta ahora que no es lo mismo estar en la playa que estar en el hemiciclo. No, y te voy a decir, él podrá brincar y saltar. Y él tiene que saber, como dice el dicho, ratón veloz se pasa de la cueva. Y él, lo que puede pasar ahí es que cometa una serie de errores creyéndose que está en el mismo hábitat, como tú acabas de decir, y entonces llevarse un problema, ¿verdad?, con el Senado, y pues podría terminar, quién sabe, hasta en una expulsión. Y eso es algo que hay que ver. De hecho, él es una persona que la prensa lo ve como que vende periódicos. Bueno, la prensa es héroe de la prensa. No, la prensa lo carga. O sea, sí, la prensa, eso es parte de lo que de los excesos de los telediarios, ¿no? Sí. No existiría Eliezer Molina sin la prensa. Así mismo. Es criatura de la prensa. Como sí, Tito Kayak era criatura de la prensa. Sí. Eso lo tenemos que entender, que de ahí es que surge, pero la cuestión es si van a poder, qué herramientas tiene el presidente cameral para garantizar la paz y la tranquilidad de los trabajos legislativos ante la llegada de la anarquía. Pero mira, Luis, volviendo a eso, o sea, si verificamos históricamente los candidatos que en un momento se han destacado independientemente en algún tema y luego han aspirado al Senado, usualmente la segunda vez que tratan de correr no ganan nuevamente, porque no es lo mismo no tener el respaldo, no tener los fondos, no tener el personal de apoyo,
y tener el control del hemiciclo es mucho. Tienes control de los micrófonos, tienes el control de los sargentos de armas, tienes control del presupuesto de la oficina y además de eso de todos los procesos administrativos. Yo no digo que se vayan a abusar, pero en la medida en que una persona que ha estado reacia a cumplir con los requisitos más básicos, tan es así que no rindió los documentos necesarios a tiempo para juramentar con el resto de sus pares, se va a encontrar con muchos problemas, los cuales eventualmente podrían no necesariamente llevar a un procesamiento completo, o que no lo descarto, a nivel de cuerpo, pero le puede traer otros problemas. Hay otra opción aquí que no hemos analizado, y una opción legal que tiene Rivera Schatz, y es no permitirle juramentar, en cuyo caso obliga a Eliezer Molina a ir a corte e ir al tribunal, y en el tribunal se dilucidan si tiene o no las credenciales, y el tribunal que determine si debió haber cualificado desde el principio. ¿Ok? Sí. Eso es otra opción todavía. No es solamente juramentarlo y después descalificarlo, ¿verdad? Expulsarlo, residenciarlo, como se llame, sino que está la opción también de poder ir al tribunal de antes, negarle la entrada y que Molina sea el que lo lleve y que sean los tribunales los que lo sienten. Así mismo es, y eso pues él perdería tiempo, perdería dinero en abogados, es drenante llevar casos en el tribunal. Todo eso son estrategias que se dan y que no es la primera aquí. Tú sabes que en el 76 se dieron casos en los tribunales después de las elecciones y en otras instancias anteriores y después, bueno, en el 80 cuando hubo una vacante que la oficina de aquel Corujo Collazo, que era un legislador por Cagua, fue un truck, un vagón temporero en lo que se resolvía un caso en el tribunal, y pues no es la primera vez que eso ha pasado, que se vaya al tribunal para dilucidar una controversia con un escaño. Con el caso que está radicado, las bases están sentadas que le permitiría incluso al tribunal hacer algún tipo de pronunciamiento o al cuerpo tomar la determinación institucional de que ante esa controversia, estando dilucidándose bajo el tribunal, que van a decidir aguantar el proceso de juramentación, y como tú dices, Luis, entonces él tendría que ir al tribunal y entonces el tribunal probablemente tendría que ver los dos casos pendientes. Por eso, él tendría que ir con un mandamo. Con un mandamo para que lo juramente. Al presidente del Senado que me juramente, pero el presidente del Senado va a decir, si este hombre nunca debió haber cualificado, no llena los requisitos de ley para hacer esto, tiene este récord penal, tiene este récord contributivo, tiene lo que da, y es el Supremo el que va a determinar si permite que ese atorrante llegue o no llegue a la legislatura. Y la pregunta entonces es, y no he hecho el análisis, si aplicaría sin la juramentación el principio de que es el propio cuerpo el que toma esa determinación, porque eso es parte de claro, pasar juicio sobre su miembro, o el hecho de que no haya juramentado todavía precluye al Senado todavía y no tiene jurisdicción hasta que lo juramente. Es un asunto interesante que el tribunal, que muy bien el Tribunal Supremo podría entrar a discutir y que envuelve, como sabemos, pues la división de poderes, que siempre está la médula de todos estos tipo de nunca se les olvide que el que tiene la llave de la mayoría y de los 3 o 4 nombramientos que habrán de hacerse este cuatrenio se llama Tomás Rivera Schatz. Sí. Nunca se le olvide. Que de hecho, Luis, eso es lo que se llama pesos y contrapesos, ¿no? Tú sabes que separación de poderes. Las veces que él ha salido presidente del Senado, esta es la tercera y no ha sido de manera consecutiva, sino alternas. Y es la primera vez en la historia que se da ese fenómeno. En la Cámara se da por segunda vez con Johnny Méndez, la primera había sido con Ángel Viera Martínez. Pero cada vez que eso sucede, que él se convierte Tomás Rivera Schatz se convierte en presidente del Senado, él, por su liderato, por su figura, la presidencia del Senado se convierte como en una especie de cogobernación. Y eso es un fenómeno interesantísimo que ya más adelante, en algún momento, Luis, yo entiendo que debe ser analizado. Wow, hemos tocado temas por un tubo y 7 llaves, gracias a los dos
por estar aquí con este servidor el día de hoy. Ya la semana que viene tenemos a Garriga Picó de vuelta. Gracias, mis hermanos.